Hola, bienvenidos una semana más a este podcast, el podcast Wow Mamá. Como siempre, les saluda a su amiga y compañera de esta travesía, Catherine Aguilar. Incluso, no sé si has escuchado, pero nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta los 20 y tantos años. Entonces, ¿cómo esperamos que un niño de 6 meses ya tenga las actitudes de que nosotros incluso nos fallan? Porque somos humanos. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Alina Hernández y está con nosotros desde México, desde la ciudad de León. Con Alina conversaremos sobre el miedo a la hora de educar, ser efectivo o no. Romperemos paradigma acerca de lo que hemos entendido que es un niño obediente y de cuáles son las consecuencias de que los niños obedezcan por miedo. También sobre cuál es la forma correcta de hacerlo, cómo educamos con respeto, fomentando a su vez vínculos sanos. Hola, quiero darle la bienvenida a este podcast a una invitada muy especial. Hoy tenemos a Alina Hernández en este podcast Wow Mamá. Me alegra muchísimo tenerte el día de hoy, Alina. Gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por apartar un rato de tu tiempo. Siempre me encanta tener una mamá en el podcast para hablar no solo de, el conocimiento que hayas podido adquirir por ya sea tu profesión o conocimientos que adquiriste por fuera, sino que lo estás experimentando. Entonces, bueno, me alegra muchísimo y eres muy bienvenida a este programa. Hola, Catherine, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Fue un poco un relajo podernos poner de acuerdo, pero por fin estoy aquí y justamente creo que tocas un tema muy importante y es la teoría, y siempre lo he dicho, la teoría es muy fácil aprenderla, pero ya que lo vives es muy diferente porque por mucho que tengas toda la teoría, somos humanos y no, la maternidad no viene con un manual. Entonces, hasta que lo vives, creo que tienes otro tipo de empatía hacia otras madres, incluso hacia otros niños, niñas, y lo vives de una forma completamente distinta. Sí, imagino que es así. Es que siempre lo he escuchado mucho. Siempre se va como uno entra, como, no sé, con ciertos pensamientos acerca de algo y luego te das cuenta de que nada era así. Entonces, bueno, este es un mundo inmenso, siempre lo comento también en el podcast, es un mundo gigantesco. Yo cuando estaba comenzando como a investigar sobre este tema porque me encanta, a pesar de que ahora mismo no soy mamá, yo decía, no puedo creer que, o sea, es mucho más profundo de lo que imaginé. No sé, tal vez uno pensaba que la lactancia, por ejemplo, era solo ponerte al bebé y ya. O que la crianza era solo no gritar a los niños y ya. No, cosas como esas que son absurdas. Ahora me doy cuenta que son absurdas. No imagino cómo será cuando por fin sea mamá. Seguramente estaré sorprendida. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere que me encanta, que es el miedo a la hora de educar. Y creo que es un tema súper importante y que muchas veces los papás sienten que se ven la necesidad de implementar el temor en los niños para que ellos obedezcan. Pero bueno, quiero que hablemos un poquito de eso más adelante. Pero antes quisiera que las personas que están escuchándonos, las mamás sobre todo que nos escuchan, te pudieran conocer un poquito. Cuéntanos acerca de ti, cuéntanos acerca de tu niña, de tu pequeña, y cuéntanos cómo llegaste o cómo descubriste que esto de hablar sobre crianza y hacer este acompañamiento a los padres era lo tuyo. Justamente a partir de tener una hija, mi hija no fue planeada, tiene 4 años ahora, pero en el momento en el que puedo decir que soy afortunada que yo decidí mi maternidad, porque también tengo mi compañero de crianza, que es mi pareja, pues es un papá corresponsable, entonces lo hemos ido construyendo juntos. Esto justamente me permitió descubrir de otra forma la maternidad. Regina tiene 4 años. Y el primer año fue para mí, de verdad que creo que fue el año más caótico. Tuve depresión postparto porque justamente no tenía, la información ha ido saliendo y no sé si es porque estoy un poco más dentro del medio, siento que hay más información, pero aunque fue hace 4 años apenas tener a mi hija, de verdad que siento que no había tanta información, o al menos yo no la conocía. Sí, porque hay expertos que llevan años, ¿verdad? Pero como que en México, incluso muchas mamás hasta la fecha me dicen, es que yo no sabía todo esto. Y luego lo vemos en otros medios, porque incluso podría parecer que es de un medio con cierto privilegio.
Entonces, mi embarazo y mi primer año con mi hija fue bastante solitario porque aparte estamos en una ciudad que no tenemos a nadie, o sea, no tenemos familia. Poco a poco vamos construyendo amigos, pero en mi embarazo y cuando nació mi hija no conocía absolutamente a nadie. Entonces, imagínate tener una bebé sin saber de nada todo el día sola. De ahí me puse a investigar muchísimo. Mi carrera siempre fue un poco orientada a temas sociales, como más sociológicos, y de crear proyectos, pero yo estaba la verdad es que más enfocada en otros temas y conociendo a mi hija como que siempre recibía comentarios como déjala llorar, te va a tomar el chupón, es que dale el chupón a fuerza, que ahora sé que son mitos, como que algo no me cuadraba, como que justamente esa parte que luego te dicen de que sigas a tu instinto, nos matan el instinto, y algo no me cuadraba porque yo realmente no sentía que quería hacerlo, pero era un, híjole, es más el miedo de hacerle un daño a tu hijo de malcriarlo, como que eso lo viví mucho. Y ya ahí empecé justamente a tomar, o sea, todos los diplomados que podía tomar gratuitos o algunos que podía pagar sobre lactancia, sobre crianza, como que fui transformando mucho mi enfoque porque yo llegué a ser esa mamá de y no le des jamás azúcar a tus hijos antes de los 2, 3 años o no le des sal o no pantallas, como que todas estas cosas me las compré mucho porque vi mucha teoría, tenía mucha teoría y sí lo estaba practicando, pero incluso me invadía mucho la culpa. Porque entonces, cuando no podía lograr como que todo perfecto, así como, por ejemplo, la parte de las pantallas, imagínate, estando sola con una bebé, teniendo cosas que hacer de casa y queriendo estudiar y queriendo hacer más cosas que puedes hacer, de pronto sí recurres a una pantalla. Entonces, poco a poco fui encontrando, me fui especializando y fue ahí que nació como, desde que tengo 14 años sí, soy feminista. Hubo un tiempo que me alejé un poco del feminismo porque sí hay una rama que está un poco en contra de las mamás. Es un tema bastante interesante que incluso daré para otro podcast. Pero me alejé un poco y después ya lo fui como que reconstruyendo y me di cuenta que la salud materna mental es fundamental para la crianza. No podemos seguir llenando a las mamás de teoría porque ahí le vas echando otro costalito de culpa, ¿no? Entonces, si de por sí tú solita te metes miles de culpas, si llega alguien especialista a solo hablarte desde una teoría y desde un mundo ideal, la situación de cada mamá es completamente diferente. Entonces, no podemos abordar desde la culpa todo o desde solo la teoría, no existe la perfección. Y de ahí entonces me interesé muchísimo en formarme y me formé en cómo funciona el cerebro de los niños, de cómo va su crecimiento y cómo van adquiriendo habilidades, porque muchas veces nosotros intentamos crear desde lo que sabemos, como lo digo, muchas veces no está al alcance de las mamás, es mucha información, lo cual es bastante injusto, pero ya que entendemos cómo funciona el cerebro de los niños, entendemos que nada es personal y nada es contra nosotros y los niños jamás van a querer controlarnos los primeros años. Entonces, tener toda esta teoría, la verdad es que incluso me ayudó mucho en mi vida personal, porque entonces viví ese cambio de cómo era mi relación con mi hija cuando yo no tenía todo este conocimiento y cómo cambió cuando cambió mi perspectiva de mi hija no me está controlando, tenía meses, o sea, sí, no me está manipulando. Y ya de ahí tomé una maestría en apego y desarrollo infantil y otra maestría también en inteligencia emocional infantil y juvenil. Entonces, pues justamente mi trabajo va enfocado en eso. Actualmente trabajo en una organización no gubernamental que es con el fin de protección a niños, niñas y adolescentes, pero mi pasión de verdad es trabajar en pro de los niños, pero también desde una perspectiva feminista, desde el acompañamiento a la salud mental y emocional de cuidadores principales y desde el matriactivismo, que es justamente recuperar este papel de la sociedad de lo que es la maternidad, quitarnos todas las creencias de lo que es una maternidad idealizada, de la superwoman que puede con todo y que no puede con todo, nos estorba más bien esa capa que creemos que tenemos o que tendríamos que hacer funcionar y que maternar no es un papel aislado de lo político, entonces como que no a grandes rasgos, pero sí un poco elaborándolo, ese es a lo que me dedico. Me encanta, wow, me encanta lo mucho que te has preparado,
para esto. Es fascinante, de verdad. Y dijiste dos cosas que me parecieron bastante interesantes. Creo que, o sea, si mamá está bien, psicológicamente está bien, si mamá se siente bien, si está avanzando como persona, lo más probable es que pueda llevar su maternidad bastante bien y su hijo crezca con emociones saludables y todo esto que ya sabemos que es muy importante. Entonces eso me parece grandioso. Creo que esa es verdaderamente la raíz de, no sé, de tener tal vez no solo una buena crianza, sino un buen desarrollo para los niños y para ti como persona. Porque creo que muchas veces se suele olvidar, la mamá queda por allá olvidada en todo esto. Pienso mucho cuando, por ejemplo, apenas dan a luz, todo el mundo va hacia el bebé, y claro, la emoción y todo esto, pero mamá ya acostada o tratando de hacer algo sola. Sí, entonces me parece súper interesante y súper chévere esto que estás haciendo y cómo te has preparado para llegar hasta aquí. Súper bueno, de verdad. Y hablando de eso también, entonces, ya que te conocimos un poco, me gustaría que me comentaras acerca de qué entendemos o qué se entiende por un niño obediente. Un niño obediente, la sociedad lo ve y es un poco como que sí, ya que lo analizas dices por qué. Justamente si vas a una reunión y tienes a tu niño, no sé, lo pones a colorear un poco y está callado, eso se ve como un niño obediente, pero no decimos, a veces sí decimos es obediente, pero los clasificamos como qué buen niño. Entonces empecemos por ahí, que vemos como un buen niño, un niño que es obediente, pero la obediencia es ciega, la obediencia se busca que sea ciega, y un niño obediente es aquel que está callado, aquel que en el momento que le dices vámonos, esperamos que tome sus cosas y sin decir una sola palabra, sea vámonos, que se coma todo, que se coma todas sus verduras, haciendo hincapié en que si lo único que los nutriera en general como que en su existir fueran las verduras. Un niño obediente es aquel que no grita, que no llora, que no corre en los espacios públicos, y básicamente que hace lo que el adulto le pide en el momento en el que lo pide. O sea, prácticamente no es niño. Exacto. Estamos pidiendo que no sea un niño. Que sea un mini adulto, pero aparte un mini adulto sumiso. Los Sí, adultos, sí. justamente. Es, no sé en qué momento nos perdemos de que queremos que los niños nos obedezcan ciegamente, pero hay un punto en la vida por ahí difuso entre no la adolescencia, pero sí un poco ya cuando queremos que sean independientes, en el que les decimos que tienen que poner sus propios límites, que no se dejen de nadie, que no sean nosotros, que sean libres, que sean felices, que logren sus sueños, pero no entiendo en qué punto desde esta crianza autoritaria es que decimos, ok, entonces mi hijo va a saber en qué momento poner un límite, de qué forma poner el límite, si siempre el mensaje fue tienes que obedecerme más allá de tus límites. Ojo, con esto no quiere decir que los niños no cumplan con ciertas reglas y con ciertos límites y que no entren en una dinámica de respeto, que más bien creo que es lo que deberíamos buscar, más allá de buscar a un niño obediente, deberíamos buscar enseñarle a nuestro hijo cómo la empatía, cómo justamente dentro de una casa, pues todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones que cumplir y que si los cumplimos, pues es por el bien común y que le vamos a hacer bien a nuestra familia, a las personas que queremos, en la escuela, incluso por nuestro propio bien. Si yo recojo mis juguetes, los voy a encontrar después. ¡Qué maravilla! No me voy a estar topando con mis juguetes, me van a estorbar. O por ejemplo en mi caso, que luego mi hija cuando deja los juguetes tirados, pues las perras, tenemos una perra bebé que aparte es sorda, entonces no entiende mucho, y muerde todo y lo destruye. Entonces, ¿cuál es la consecuencia natural si no recoges ese juguete? Lo va a morder la perra o lo vas a perder o después ya no lo vas a encontrar. Entonces, en vez de eso infundimos miedo porque queremos niños meramente obedientes. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la obediencia por amor y respeto y basada en estos valores que tú me acabas de comentar y la obediencia por miedo? ¿Cómo las podemos diferenciar? Justamente yo cambiaría, y creo que es lo más importante el decir por qué queremos niños obedientes. Creo que no hay obediencia por amor, porque, y lo vemos desde el adultocentrismo, esto de decir de obediencia por amor,
porque imagínate que llega una persona, una mujer que va a casarse y se acaba de casar, llega a su casa y entonces le diríamos a esta esposa que obedezca por amor a su esposo. Claro que lo veríamos como, ¿qué te pasa? Claro, tienes Sé que razón. hay contextos en los que sí puede pasar y siempre intento tener esta conciencia de no todas las situaciones son como deberían ser o como desearíamos que fueran, y también ponernos en el papel de estas mujeres, pero en este ejemplo de los niños, no, porque con los niños desde nuestro adultocentrismo creemos que tienen que obedecer por amor, incluso ahí viene un poco de chantaje, decir, obedéceme por amor, porque entonces porque me quieres tienes que cumplir esto. Y esto es un tema bien importante incluso en prevención de abuso sexual infantil, porque muchas veces cuando tenemos a un niño completamente así manipulado, llega otro y cómo le vamos a enseñar que no te pueden chantajear de que, oye, porque me quieres, entonces tienes que hacer esto. Más allá de buscar la obediencia y por qué buscamos niños obedientes, mejor preguntarnos de qué forma puedo enseñarle a mi hijo a tener esta, como que justamente sepa, porque si llegamos con un manual de qué es lo que tienes que hacer, cuando salga ya afuera va a haber nuevas reglas y nuevos límites que tenemos que seguir, como es un semáforo rojo, que muchos adultos aprendieron que si está esa persona a la que le tienes miedo, que podría ser la policía y no quieres que te multe, bueno, entonces si me está viendo, pues no me paso el semáforo. Pero no aprendí que es por seguridad, incluso miedo de los demás o por respeto a los demás, que debo mantenerme en el semáforo rojo y respetarlo. Esa es la diferencia que vamos a lograr. Si le enseñamos a nuestros hijos a tener esa convicción de respeto a los límites, no por miedo a que alguien te haga algo, sino porque es lo que pues necesitamos para poder convivir en un ambiente sano y por respeto a nosotros y los demás, entonces ahí cambia muchísimo. La manera de poner límites ideal entonces es, uno, siendo muy congruentes con lo que pedimos, porque muchas veces le decimos a nuestros hijos, no estés en el celular, pero nosotros mientras le damos la indicación estamos contestando un mensaje sin verle a los ojos, ¿no? O, híjole, cuando estoy de buenas, se vale romper estos límites. No quiere decir que siempre tenemos que ser como soldados. Sí puede haber una regla por ahí del 80-20, pero que no sea a nuestro humor o a nuestras ganas, porque muchas veces manejamos así las reglas. Si hoy estoy de buenas, bueno, entonces te permito a ti que haga, no sé, que estés 5 minutos más en el parque. Pero si yo estoy de malas, cansada y todo, entonces te digo, no, ya vámonos de la nada. Y entonces el niño con miedo corre ahí, pues atrás, entonces no va a entender en qué momento se vale y en qué momento no. También los límites deben plantearse claros, porque muchas veces referimos los límites a los niños como nosotros lo entenderíamos, pero debemos de entender que su cerebro no funciona igual que nosotros, no porque sean tontos, sino porque justamente están creando estas conexiones neuronales y están aprendiendo, están adquiriendo las herramientas. Está el ejemplo de un niño que le dice a su mamá, guarda la basura, ya, recoge tu cuarto y limpia y no quiero ver la basura. Y entonces, ¿qué hace el niño? Lo guarda abajo de la cama. Llega la mamá y se enoja y dice, como, es que ¿por qué me estás retando de esta manera? ¿Por qué no tiraste la basura en su lugar? Y el niño, pues pensé que ahí estaba bien, porque me dijiste que no la quería ver. ¿Cuál es su lugar? En vez de yo llegar y decirle, mira, mi amor, la basura, lo que ya no vas a utilizar, lo ponemos en este lugar, que es el bote de basura, y aquí va, y así poco a poco. Entonces, nuestros hijos de verdad que pueden entender los límites y entendemos la forma en que ellos lo pueden estructurar mejor, que es diciéndoles lo que sí esperamos de ellos, en vez de irnos por lo prohibido, decirles, en vez de hacer esto, haz esto, en vez de gritarle, no brinques o no corras, decirle, ven, vamos despacio, vamos así, vamos a este ritmo, ¿sabes? Y siendo congruentes y constantes con estos límites, claro que no te voy a decir que si vamos a tener a un niño obediente, porque justamente no debería de ser el fin, porque tenemos humanitos que ¿qué queremos? Que sean niños que disfrutan su infancia, que brincan, que corren. Sí, claro que hay ciertos límites, pero a veces creo que también deberíamos trabajar sobre lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros nos planteamos, porque a veces, la verdad es que si nos cuestionamos como adultos, a veces ponemos límites que decimos, ¿es por el bien de mi hijo o es porque estoy queriendo imponer cierta autoridad? Entonces, entender y plantearnos, incluso desde el momento de tener hijos, de decir, mi hijo va a estar en desarrollo, mi hijo va a requerir más energía de mi parte, claro, porque es quien se está desarrollando, quiero que disfrute su infancia. Y los niños por naturaleza, incluso por su cuerpo, los primeros años son muy corporales, incluso cuando se enojan hacen sus manitas así, las aprietan, ¿no? Es muy corporal el asunto, entonces ellos necesitan estar jugando, necesitan brincar, necesitan moverse constantemente y nosotros a veces es un estate quieto más allá de sus necesidades. Entonces, creo que tendremos que plantearnos cuáles son los límites y en vez de tener una casa llena de reglas en donde nuestro hijo se va a hartar, ver cuáles son las reglas sí fundamentales y con que tengamos
por ejemplo, aquí el límite es el respeto a los demás. No puedes faltarte el respeto a ti misma, no puedes faltarle el respeto a nadie más, ni puedes, no sé, maltratar las cosas que, por ejemplo, o sea, sus juguetes, claro que los puede jugar y los puede disfrutar, pero no puede llegar y aventar mi celular, ¿no? O el control de la televisión, o un traste, o cosas así. Entonces, o que hay rutinas que debemos seguir, como la hora de dormir, esas cosas sí, pero a veces tenemos a los niños bajo un no, 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 y ahí es en donde deberíamos cuestionarnos esto. Sí, y también pienso que cuando crecen, todo a lo que le dijimos que no, probablemente ya quieran hacerlo por experimentar o, no sé, tal vez una cuestión, no de rebeldía, pienso yo, sino simplemente esto, ya estoy más grande y siento que puedo hacerlo sin el consentimiento de mis papás y ahí creo que vienen otros problemas más graves. Entonces qué bueno es ser un poco más congruente cuando son niños y enseñarles bien. Creo que asumimos que los niños, no sé, son mini adultos, sí, como lo dijiste. Creemos que ellos, porque nos han visto botar la basura acá, saben que allí se bota la basura. Exacto. Y me parece súper importante que comentas que tú te preparaste para conocer cómo funciona el cerebro de los pequeños. Y esto creo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces ahora te pregunto, esta tal vez no estaba en el guión que tenía o en la lista de preguntas que tenía, pero ¿cómo funciona entonces el cerebro de los niños? Muy bien, llegó el momento de ir a una pequeña pausa publicitaria. Luego de la pausa, Alina nos contará cómo funciona el cerebro de los niños, cuándo el miedo es funcional y cuándo no, cómo se desarrolla y se transforma el cerebro de los niños y cómo el miedo es parte del desarrollo. También la importancia de manejar las emociones o de que los niños aprendan a manejar las emociones, las consecuencias de elegir la manipulación y el miedo como medio de obediencia y la implementación de rutinas como medio para límites saludables con base de respeto y vínculos sanos. Si estás en la ciudad de Medellín, Colombia y te encuentras en la 10ª semana de embarazo o por encima de ella, te recomendamos el laboratorio clínico POCT Lab. Ellos específicamente ofrecen un test prenatal no invasivo que consiste en tomar una muestra de sangre materna, examinarla y de esta forma determinar que el bebé nazca con ciertas anomalías genéticas. Con esta prueba se analizan pequeños fragmentos de ADN que circulan a través de la sangre de la mujer embarazada. Si quieres saber más, visita www.laboratoriospoct.com o escríbenos para darte más información y además de eso te daremos un cupón de descuento para esta prueba. Recuerda que puedes conocer la salud de tu bebé y el sexo a partir de la 10ª semana. Fin de la pausa publicitaria. Ok, nosotros nacemos con, o sea, como que el cerebro es justamente, el cerebro reptiliano está a todo lo que da porque nacemos con un instinto. Incluso, por ejemplo, hablando del miedo que les infundimos, hay miedos que tenemos, que el miedo no es malo ni bueno, o sea, es una reacción, pero más bien vamos a ver cuándo es funcional y cuándo no es funcional. Y el miedo muchas veces es funcional, nos ayuda a sobrevivir. Para eso está el miedo, porque ahorita ya no lo vemos, pero antes, cuando estábamos en las, como que sí, en la selva y venía un león por supervivencia, le tengo miedo al león y huyo. Entonces, para eso me sirve el miedo. Entonces, los bebés vienen con todo esto, ¿no? Llegan desde esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, podemos ver de diferentes formas. Muchas veces en Conscious Discipline lo manejan como comandos, de ver cómo tu cerebro reacciona a ciertos comandos para verlo y cómo se va desarrollando el cerebro de un niño. O sea, un niño, incluso no sé si has escuchado, pero nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta los 20 y tantos años. Entonces, ¿cómo esperamos que un niño de 6 meses ya tenga las actitudes de que nosotros incluso nos fallan? Porque somos humanos, porque además en esa parte y que desde la obediencia muchas veces tan es un no grites o no llores, cállate. No le enseñamos a manejarlo, no le estamos dando lo necesario. Nuestro cerebro cuando nacemos, bueno, va creando conexiones neuronales y esas conexiones son gracias, por ejemplo, al juego, al trato con amor, al trato con respeto, porque incluso hay estudios de cómo el cerebro de un niño sí se transforma incluso físicamente, hay cambios cuando vive en una situación de maltrato. Entonces sí cambia muchísimo el cerebro de un niño que vive en un ambiente sí, respetuoso a uno en donde está siendo violentado. Entonces
nuestro cerebro se va formando, se va construyendo, va teniendo justamente toda esta plasticidad cerebral y la forma en que nosotros nos enfoquemos en cuáles son las habilidades que tiene ahorita y de qué forma voy a acercarme a hablar con mi hijo, va a hacer el cambio completamente. La forma en que nos acerquemos a ellos va a hacer que nos puedan escuchar. Porque, por ejemplo, un ejemplo que me ponen mucho es que no me hace caso, le digo que ya nos vamos y yo tengo prisa y no me hace caso. Los niños no miden el tiempo como nosotros, ellos no saben leer un reloj, ellos no saben o incluso medio calcular, nosotros ya medio sabemos por tiempos. Ellos es muy diferente su forma de medir el tiempo, ellos están regidos por el principio del placer los primeros años, que es todo lo que me dé placer es lo que quiero hacer. Entonces, poco a poco, de manera muy visual, podemos decirle, no sé, con un reloj de arena, mira, vamos a voltear el reloj y cuando termine de caer toda la arena, entonces es momento de ponernos los zapatos y salir de la casa. Para eso, claro que nos tenemos que anticipar y hacerlo con tiempo para que entonces el niño lo pueda entender. Yo sé que, y justamente es lo que les decía, la teoría es, híjole, maravillosa, pero practícalo y entonces claro que va a haber momentos en los que te vas a desesperar. Pero justamente el cerebro del niño, digo, te lo tendría que decir por etapas y más bien podría ser todo un capítulo, pero se va desarrollando, se va construyendo y nosotros fomentamos a que sí se desarrolle de la forma que queremos que sea óptima, pues. Sí, me recuerda, el otro día hablé con una mamá que me decía que estuvo implementando una canción. Tenía como 1 año y medio más o menos tratando de implementar esa cancioncita para como calmar las emociones y controlar un poquito más esto y enseñarle a su niño cómo hacerlo. Era como una estrategia que ella estaba usando. Y había pasado ese 1 año y medio y apenas en ese 1 año y medio fue que él le dijo como, mamá, vamos a cantar la canción para calmarme, le decía. Wow, y ella decía, 1 año y medio, imagínate, cualquiera se fuese podido rendir, pero me siento tan orgullosa de que fui persistente y fue una celebración. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia, o Sí. las mamás, hay que llenarse totalmente de paciencia, pero vale la pena. Porque al final lo que importa también es crear o formar en ellos emociones saludables y que sean adultos saludables. Y esto todo ocurre creo que en la niñez. Claro. Si no, después nos toca ir a terapia por algunas cosas que tenemos pendiente allí, pero bueno, también sabemos que cada papá o mamá hace las cosas pensando que es lo mejor para sus hijos. Exacto. No los hace pensando que va a dañarlos ni nada de esto. No lo hicieran, simplemente creo. Entonces, y alguien que se desarrolló de forma sana, porque, o sea, sí puede haber problemas mentales, vemos cosas de violencia, pero creo que la violencia se va replicando y nos va afectando. Y que, como dices, híjole, que yo antes decía, mi hija, yo sé que a pesar de lo que estoy intentando yo aprender ahorita y practicar en ella, va a estar un día en terapia quejándose de mí, pero no porque veamos mala terapia, porque incluso la terapia es importante y es necesaria, sí, claro. Y lo hemos visto, sino que sepamos que podemos manejar las emociones, porque más, o sea, como dices de unas emociones saludables, el enojo es saludable si lo sabemos manejar, porque no sería saludable estarlo suprimiendo todo el tiempo, queriéndolo quitar y evitar, ¿no? Sino que, ¿qué es lo saludable? Aprender a manejar, ¿qué es lo que me ayuda a mí? Como en este caso de este chiquito que justo la canción le ayuda, bueno, entonces ahora sé qué herramientas me ayudan a mí a tomar un respiro, regular mi emoción y entonces ya actuar, ¿no? Como que esa es la meta. Sí, total. No lo pudiste haber dicho mejor, creo. Entonces, si habláramos de las consecuencias que tiene esta obediencia por miedo, y aparte creo que también se utilizan fantasías como el coco o la bruja o ese tipo de cosas, ¿cómo les afecta en estos casos a los niños esta obediencia por temor simplemente? Claro, muchas veces los papás nos guiamos por cómo nos va a afectar a nosotros, entonces es lo primero que te voy a platicar. Y nos va a afectar del simple modo que, híjole, ya descubrimos que nuestro hijo nos obedece ahorita diciéndole que el coco va a venir por él. Pero sorpresa de que va a llegar, va a crecer, va a llegar a lo mejor a los 6 años, 7 años y te va a decir, el coco no existe, ya no me asustas, no me quiero dormir, porque le enseñaste a obedecer por este miedo. Entonces cuando descubra que ese miedo no es real, va a dejar de hacerlo. Entonces ahí es lo primero. Y ya en cuestión de los niños,
Pues claro que justamente como te decía que el miedo es algo natural, que es de supervivencia, y hay miedos que son parte del desarrollo. Por ejemplo, cuando un bebé acaba de nacer, este reflejo del amor, que es, lo levantas y se sacude como que con miedo, es completamente natural, es bueno, porque justamente está buscando su supervivencia el bebé. Es completamente natural que a veces dicen, es que está demasiado acostumbrado, demasiado pegado a mí, o a ti como mamá y lo hiciste mal, porque el bebé no se quiere separar de ti. También viene este miedo a la separación, que es por ahí de los, pues sí, como que de los 8 o 9 meses cuando el niño está descubriendo que es un ser independiente de mamá, pues claro que le da miedo porque no sabe en qué momento va a regresar su mamá. Entonces, o el miedo, por ejemplo, por ahí de los 4 a 6 años aparece este miedo a la oscuridad, a la noche, o a cosas como, sí, que a veces se escuchan de otros niños del miedo a los fantasmas, pero son procesos naturales que más bien nosotros vamos manejando. El problema es cuando nosotros les infundimos miedo para que nos obedezcan, no les estamos dando las herramientas para manejar sus emociones, no les estamos dando las herramientas para entonces, como te decía muchas veces, y a mí llegó una vez una vecina y me dijo que una amiga le recomendó que debía meterle algún miedo a su hija que porque la veía muy segura de sí misma. Entonces, para que tuviera miedo a algo, pues que le metiera algún miedito, ¿no? Como un poco regulando, entre comillas. Y más bien sería la pregunta, ¿no es más conveniente, mejor enseñarle a medir riesgos? Como de, oye, a lo mejor te vas a aventar de esa resbaladilla. ¿Tú qué piensas? ¿Que te puedes aventar y a lo mejor te puedes lastimar o todo bien? Y ver qué tanto lo puede intentar o qué tanto no, decirle, mira, o ya tú como adulto, claro que tú guías y dices, no es conveniente que te avientes ahí. Claro que en lenguaje para niños, ¿no? ¿no? Infantilizándolos, pero sí un poco más amigable. Entonces, las consecuencias es, ahora muchos adultos dicen como, a mí me criaron de esta forma y estoy bien, pero tenemos muchos problemas de ansiedad. A veces, por ejemplo, cuando chantajeamos a nuestros hijos de si no me haces caso, ya no te voy a querer, no te voy a hablar. Hay personas que tienen, o sea, tantito pasa algo y tienen miedo a que su pareja los abandone o que si ven que sus amigos fueron a una fiesta y no les avisaron, sienten que hay como que hay una traición. O sea, sí hay consecuencias que a lo mejor no vamos a ver ahorita, pero incluso en los niños sí se está generando ansiedad, se está generando problemas de que no saben manejar sus emociones los niños. Viene el bullying, por ejemplo, porque muchas veces es un niño que viene de un ambiente sano muy difícilmente va a generar violencia en otros niños. En cambio, un niño que está siendo violentado de esa forma y que tiene miedo, pues va a querer ejercer ese miedo sobre otros niños. Por ejemplo, alguna vez a mi hija le dijeron como, si no bailo para el festival de diciembre, Santa no me va a traer regalos, ¿verdad, mamá? Y yo le decía, no, Santa Claus te trae regalos porque de esta forma celebramos, porque es una tradición que nosotros decidimos implementar en nuestra familia y es por amor, porque es una forma de celebramos que estamos juntos, que se va a terminar el año, celebramos cosas, pero no tienes que portarte bien solo y Santa no va a depender que Santa te traiga tu regalo de que si te portas bien o que te portas mal. Pero esto no quiere decir, porque no es un tema aislado, sino que en el día a día vamos construyendo el hecho de que Regina sepa cuáles son los límites. Entonces, Regina respeta los límites porque se respetan y ya, y si a veces me cuestiona porque incluso a veces me dice, como que le digo de, no brinques a la cama, ¿por qué? Y muchas veces respondemos con el, porque yo lo digo, ¿por qué no? No, ¿por qué? Porque si te caes te lastimas. O sea, entonces ahí cambia, ¿no? Entonces, cambia mucho si nosotros le enseñamos los límites a nuestros hijos, pero si lo hacemos con miedo, claro que vienen temas de, uno, la confianza que queremos que tengan en nosotros la van perdiendo cuando descubren que los engañamos para que hagan lo que queremos que hagan. Temas de ansiedad, por ejemplo, niños, estos miedos que a veces no entendemos de dónde vienen, puede venir de esto. Entonces, ¿por qué queremos infundirle miedo a los niños? Esa es la pregunta. Porque es más fácil para nosotros como adultos, pero realmente para ellos no. A la larga sí trae muchas consecuencias. Muchísimas, definitivamente. Y entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poner límites saludables y educarlos con la base del respeto y a su vez fomentar vínculos sanos? Porque siento que para tal vez muchas mamás o papás que nos escuchen y ellos hayan estado implementando solamente aquella otra forma
de ahí hacerlo por miedo, ahora están como diciendo, bueno, y entonces, ¿cómo lo logro? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace esto? Sí. Sí, lo primero es, entiendo un poco, y justamente cuando esta vecina me platicó eso, no la juzgué, sino que ella me decía, es que no sé, o sea, como que ella confió en su amiga, y muchas veces nos pasa eso, confiamos en lo que nos dicen los demás, porque a lo mejor vemos que tienen hijos más grandes, o porque tenemos este miedo a malcriarlos, como te decía en un inicio, pero justamente que no es, como que esta información que doy, sí, no es desde juzgar, entiendo el contexto en el que vivimos, que socialmente es algo que hemos ido heredando socialmente, como que este tipo de costumbres, y ya si lo hemos, uno es ponernos, si tenemos un bebé chiquitito y no lo hemos hecho, es más sencillo porque entonces, bueno, es como poner los límites lógicos porque nuestros hijos van a ir aprendiendo eso. ¿Cuáles son los lógicos? A veces pensarán que lo lógico es si no comes toda la cena, entonces lo lógico es que no vas a ver la televisión porque así crecimos. Pero realmente yo les preguntaría qué tiene que ver una cosa con la otra. Las consecuencias naturales, porque a veces cambiamos la palabra castigo a consecuencia, pero seguimos aplicando un castigo. Una real consecuencia es, si salgo sin ponerme un suéter, me va a dar frío. La consecuencia es me va a dar frío. Los niños no lo saben medir todavía. ¿Qué te digo? No te voy a decir, si te dice que no quiere ponerse el suéter, no te lleves y que se congela allá afuera para que aprenda. No, porque eso tampoco es respetuoso. Sino es, ok, en este momento no se lo quiere poner. Ok, nos llevamos su suéter, le enseñamos que nos lo vamos a llevar por si en algún momento le da frío y el niño va a llegar y decir, mamá, tengo frío. Ok, ponte el suéter. Viste cómo es importante para que no te dé frío ponerte el suéter. Pero ojo ahí, porque a veces también caemos en, viste, yo te lo dije. Sí, todos sabemos que a tu edad eres más inteligente que un niño de 2 años. No tienes que recordárselo al niño. Porque a veces nos enfocamos mucho en el, viste, te lo dije. No, es un niño que está aprendiendo. Entonces, las consecuencias naturales o lógicas justamente es, si no te duermes ahorita vas a tener sueño y no va a ser negociable que te levantes a la hora que nos tenemos que levantar para ir a la escuela. Entonces, te tienes que dormir. Ahorita sí, porque tenemos que seguir la rutina, porque entonces si no después no vamos a poder funcionar igual durante el día. Eh, Hacer las cosas de esta forma nos va a permitir que entonces los niños poco a poco van conociendo la rutina, van sabiendo cómo funciona y entonces lo van a hacer. Ningún niño quiere ser el niño más flojo, ningún niño quiere ser el niño más rebelde, ningún niño quiere ser el que hace las cosas feas, porque tan solo si lo pensamos en nosotros o en la universidad o en la escuela ya más grandes, queríamos ser los mejores, queríamos tener muy buenas calificaciones porque queríamos que las personas reconocieran algo bueno a nosotros. Pero a veces creemos que los niños quieren ser malos y no hay niño que quiera ser malo y que quiera pasarla mal. Ningún niño disfruta ser regañado. Más bien vamos a darles las herramientas para que puedan seguirlo. Si a mi hijo le cuesta trabajo dormir, ¿qué me toca? Bueno, poner una rutina. Sé que a veces no es fácil por la dinámica familiar, pero encontrar qué rutina nos va a funcionar para que entonces mi hijo sepa que esa es la hora de dormir. En vez de decirle, si no te duermes ahorita, el coco va a venir por ti. Sí. Es utilizar mucho, veo que la anticipación. Claro, sí, Como justo. siempre irle diciendo, y creo que por esto mismo de la rutina, como sabes que antes, si nos cepillamos los dientes, entonces luego viene acostarnos a dormir. Entonces estas cosas hacen más fácil que el niño las conecte, sobre todo por lo que me comentas también de que su cerebro funciona de una forma distinta, que es más visual, es más todo esto, ellos no saben de tiempo y entonces creo que es muy importante que mantengamos también esto siempre en nuestra cabeza, en nuestra mente, para no sé, siempre creo que puede ser bastante estresante, obviamente, luchar un rato porque Claro. duerma, pero bueno, creo que va a ser mucho más fácil esto y nada, saber que poco a poco irá aprendiendo, así te tome un buen Sí. rato, dará buenos frutos, sí. Y que justo es lo que Y te decía, ay, perdón, que justamente es lo que te decía que si no les hemos infundido miedos, entender que va a ser más fácil. Si ya lo hicimos, que entiendo por qué puede ser que lo hayamos hecho, también nos pongamos en el lugar de los niños, porque ellos venían funcionando de una forma. A veces los niños, entre más les gritas, entonces ya entramos en una dinámica que hasta que no hables fuerte no te va a escuchar. Pero si ya lo implementamos, ponernos en su lugar de decir, ok, él vino funcionando así, él lo entiende así. Claro que hasta les va a sacar de uno a los niños que ahora cambies tu método. Entonces es armarte ahora de paciencia para hacer este cambio y que no va a funcionar tal vez a la primera, pero siendo constante
lo vas a lograr, ¿no? Entonces, ¿es más fácil si prevenimos? Sí, pero tampoco quiere decir que esté todo perdido y ya nos tengamos que manejar así. Si nuestro hijo tiene 7, 8 años o los años que sea, podemos hacer el cambio, pero sabiendo que tenemos que tener justamente esa paciencia que nos dices. Sí. ¿Qué crees que fue, no sé, de las cosas más difíciles para ti al implementar como esta, no sé, crianza con respeto? Me retó mucho a yo aprender y a manejar mis emociones porque yo soy una persona que todavía puedo ser, pero de verdad que ha habido un cambio muy fuerte en mí, en el manejo de emociones, porque yo era muy desesperada, muy, muy, muy desesperada. Entonces, mantener esta paciencia para mí fue un gran reto, o sea, como que decir, no es contra mí, o sea, respiro. Por ejemplo, algo que siempre les digo es, a mí me cuesta mucho trabajo jugar con mi hija, me cuesta muchísimo trabajo, incluso luego hay teorías que me han dicho como que justo viene desde un niño herido que jamás jugaban conmigo, y es real, si hace clic que nunca juegan conmigo, entonces yo no sé cómo jugar con mi hija, pero, y en el momento, por ejemplo, que a mí una etapa que me costó muchísimo, ahorita Regina ya duerme, sí, duerme toda la noche, nada más de pronto se despierta para pedir agua o lo que sea, pero se duerme, pero que mi hija durmiera fue un gran reto, y creo que eran los momentos en los que más perdía la paciencia, porque a veces es cuando estás muy cansado, entonces el entender que ella está viviendo un proceso y el yo hacer los cambios fue lo que más me costó. Creo que entender que esta responsabilidad de lo que a mí me cuesta no es de ella porque ella está viviendo su proceso, sino que dar en cuenta que yo tenía que cambiar y aprender a manejar mis emociones. Me costó muchísimo, me sigue costando, no les voy a decir que ya siempre soy el Dalai Lama andando con mi hija. Claro que me desespero, pero aprender a manejar esto y ser consciente de decir, no quiero que pase esto, creo que fue un proceso muy importante, fue muy costoso, muy doloroso, sí, pero lo estamos logrando, incluso en pareja luego a veces sí me sale, apenas me salió que mi hija estaba llorando mucho, ya está de malas en un área de juegos y me salió decir, si no, vámonos, mi amor, pero y fue un chantajote que al final me salió como un, pero yo sí lo dije, o sea, porque a veces sí es de, si lo voy a decir, lo voy a cumplir. Y si ya lo solté, pues ahora lo cumplo. Y ella de no. Y dije, y ahí me caché y fue como, no. Y ahí creo que eso a mí me cuesta mucho, como decir, híjole, ¿sabes? No debí decirle, porque eso fue un súper chantaje. Y a veces entre mi pareja y yo nos detectamos que o yo saco algo así, o si él lo saca y es como, hey, por ahí no. Y es como, es cierto, perdón, hija, no nos vamos a ir, pero mira, ¿sabes qué? Y ya explicarle como que la situación, ¿no? Como, creo que eso es lo que más me ha costado. Definitivamente eso que dicen que un hijo es como la mejor escuela. Sí. Lo es, lo es, lo es. Pero qué chévere también. Me encanta que tengas, que tu pareja, o sea, tenga como las mismas, no sé, el mismo norte que tú. Y que los dos puedan apoyarse y decirse, mira, no, por aquí no es, o por aquí sí. Creo que es súper valioso porque cuando es solo la mamá quien está caminando hacia ese sentido, o solo el papá, me imagino que es más complicado. Entonces, qué chévere que Sí. tú puedas contar con eso. Hay mujeres que justamente es esta parte de es cansado, es injusto y que dicen, pero es que incluso hay mujeres que cuando hablan de crianza respetuosa, sus parejas están en contra y les dicen, eso no funciona, eso no sirve, o déjate de cosas, o deja de ver esas cosas. Y puede ser muy difícil y también tener una pareja corresponsable no siempre es color de rosa y lo digo por experiencia propia porque incluso a veces chocamos en lo que pues los dos estamos tan metidos en esto de la crianza por igual que a veces yo pienso como de algunas cosas como de pues esto está bien, no tiene nada malo y él dice no, pero es que eso no está bien y yo no quiero esto. Entonces hay un conflicto es que tú dices que no y yo digo que sí y entonces hay que ponernos de acuerdo. Sí, tampoco te voy a decir que es color de rosa el hecho de que esté igual de involucrado, pero sí. Sí, claro, imagino que igual hay sus retos. Sí. Pero bueno, ya estamos llegando al final y hay algunas preguntitas más que quiero hacerte. Quisiera saber si hay una cosa, independientemente tal vez de este tema, o si quieres comentarlo de esto también está bien. ¿Hay algo que quisieras que todas las mamás supieran? Si pudieras hoy hablarle a todas las mamás, ¿qué quisieras decirle que supieran? Híjole, creo que es un mundo tan complejo que me costaría decirles como que una palabra. Pensando en el pro, en el bien de los niños, sería que entendieran que los niños, ningún niño
merece ser violentado y ningún niño va a aprender a través de ser violentado. Todos los niños merecen el mismo respeto y ser cuidados con amor. Nosotros los trajimos a este mundo, nos toca, pues sí, hacer lo mejor que podemos y buscar nuestras herramientas. Y también la otra cosa es la salud emocional de las mamás es fundamental. Creo que para las mamás es muy importante que puedan aceptarse, no culparse, no sentirse como las malas madres y que encuentren de verdad una tribu que les permita. Sé que a lo mejor puede sonar trillado, pero de verdad que encontrar un círculo de apoyo que en vez de estarte todo el tiempo dando consejos no solicitados, te escuche y te entienda y te apoye, eso hace toda la diferencia porque entonces incluso tener ese ratito de desahogo te ayuda a recargar la pila para estar con tus hijos en vez de si sales de un lugar en donde te sientes completamente juzgada. Entonces creo que buscar y encontrar estos círculos de apoyo entre mujeres es fundamental en la crianza. Súper, súper buen consejo. Y otra pregunta, ¿qué es lo mejor que alguien ha podido hacer por ti y por tu maternidad? O en este transitar de tu maternidad. Híjole, qué difícil. Lo mejor que alguien ha podido hacer por mí, digo, creo que desde, podría pensarlo un poco de que justamente lo mejor que puedo hacer por mi maternidad fue que mi pareja fuera un papá corresponsable. No quiero sonar egocentrista o algo así, pero de verdad que eso me permitió justamente tener ese espacio de que él quisiera aprender sobre lo que yo estaba proponiendo, que él se hiciera cargo, porque desde me siento en un lugar demasiado privilegiado en el que pude tener la oportunidad que él trabajara, yo quedarme en casa con mi hija los primeros años. No quiere decir que teníamos como que la vida resuelta, pero podíamos salir sin un empleo de mi parte y que eso me permitió justamente aprender todo esto. Entonces, y ayudó a mi maternidad porque también me ayuda a aplicarlo. Y también algo que es muy chistoso, que creo que jamás lo he platicado, es mi primer acercamiento a esto fue porque yo seguía a Fátima Torre, no sé por qué, pero yo seguía a Fátima Torre y veía como que vi su contenido y vi que empezó con la alimentación complementaria con la doctora Maffer y de ahí me metí en el mundo de la alimentación complementaria y de ahí me empezaron a salir mil cosas más y fue como aprendí tanto de crianza, o sea, de verdad que ahorita creo que la alimentación complementaria es el tema que menos o sea, menos me enfoco y que no me encanta pues, pero de ahí saqué todo y entonces dije, wow, o sea, lo que pueden hacer las redes sociales cuando encuentras algo que te pueda ayudar, ¿no? Pero sí, definitivamente me quedaría mucho con la parte de poder tener un apoyo porque cambia mucho la historia cuando recibes apoyo de alguien para poder ejercer tu maternidad como tú lo necesitas, ¿no? Súper, súper. Te iba a preguntar acerca de un material o alguna cuenta que estés siguiendo ahora mismo o un libro que hayas leído recientemente y que digas que, no sé, te cambió un poco la perspectiva. ¿Cuál sería? En tema de maternidad, de ser mamá, me hizo mucho clic muchísimas cosas y me encantó, que es justamente Mamá desobediente de Esther Vivas. Sí, justamente es como una mirada feminista a la maternidad. Me hizo mucho clic de cómo justamente la maternidad no es aislada a lo social y a lo político y eso me ayudó mucho como entender. Y respecto a los niños, Padres Conscientes de Shefali Tsavari es de verdad que es una joya ese libro porque nos replantea muchísimas cosas. El cerebro de los niños también es muy bueno, eso es un poco más teórico. Y una cuenta que siempre recomiendo, incluso ahora que no estoy dando por mi trabajo las asesorías, que si alguien quiere una asesoría, los dirijo siempre con Patti Medrano. De verdad que ella es una profesional que sabe muchísimo, habla con muchísimo amor, de verdad que ella tiene este mismo amor a la crianza, lo tiene ella, y de verdad que cualquier consejo que viniera de ella con los ojos cerrados lo tomaría porque es completamente profesional y sí, es como que la cuenta que verdaderamente recomiendo así, con los ojos cerrados. Súper.
Me encantan todas estas recomendaciones y se las vamos a dejar a las personas que nos escuchan en la descripción del episodio para que puedan ir y chequear estos libros, estas cuentas y pues tener también, no sé, su propia opinión acerca de esto. Alina, entonces ya hemos llegado al final. Te doy muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La pasé súper chévere. Me encanta siempre estar en contacto con mamás y aprender de ustedes. De verdad que sí. Sé que el camino es muy largo y sobre todo para mí que ni siquiera he andado. Pero bueno, me encanta por lo menos ahora mismo poder aprender lo que es la teoría con ustedes. Gracias, Alina. Y espero que esto que acabamos de hablar sea muy útil para aquellas mamás que nos escuchan y que quieran empezar a trabajar un poco de una forma distinta lo que es el respeto en sus niños, en lo que creíamos acerca de la obediencia, entonces a cambiar estos paradigmas que tal vez teníamos en nuestras mentes. Así que, Alina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bye. Bye. Llegó el momento de despedirnos, pero no me quiero ir sin antes darte las gracias por acompañarnos una semana más en este podcast y también gracias, Alina, por ser parte de esto. Te recuerdo que tenemos página web www.wowmama.site. Site es S-I-T-E. Site www.wowmama.site. Allí te dejaremos este episodio. También podrás encontrar un material extra que te dejamos junto a este episodio. Te dejaremos algunas recomendaciones de nuestra invitada para ti en el blog. Recuerda también que te puedes suscribir a nuestro newsletter y recibir información que preparamos con mucho cariño para ti. En la descripción dejaremos nuestras redes sociales. Otra cosa es que ahora estamos publicando videos en YouTube, así que si no has ido hasta YouTube, te dejaremos también el link para que nos dejes una manita arriba y nos puedas seguir. Gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima.